Hola a todos, bienvenidos a el segundo capítulo de Ideas Constituyentes. En nuestra primera conversación conversamos con Norbert Bilbeni del movimiento de la organización Vinculante, que precisamente pretende persuadirnos de la importancia de adoptar un mecanismo de democracia directa como complemento a nuestra democracia representativa. Hoy seguimos con ese mismo tema, seguimos conversando sobre la posibilidad de integrar este mecanismo en nuestra nueva constitución, y para eso estamos con un experto en el tema. Estamos con David Altman, director y profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica y una autoridad en democracia directa y otros temas. Así que muchas gracias, David, por aceptar conversar con nosotros. No, es un gusto, la verdad que es un gusto estar contigo y charlar sobre estos temas. Bien, bueno, partamos conversando sobre lo que yo te he escuchado en otro video decir que es el caso central o el caso de oro de la democracia directa, que es el caso suizo. De oro, quizás es obviamente una metáfora, pero de oro en el sentido de que es el que ha dado, el que mejor ha logrado las expectativas que uno tradicionalmente puede tener sobre lo que es la democracia directa. Es decir, eh, que el pueblo directamente contribuya a la producción de legislación de manera periódica, con autoridad real, etcétera. ¿Es el caso en el caso de Suiza? Y si es así, si puedes hacer un pequeño resumen sobre cómo funciona este sistema. Sí, bueno, efectivamente, Suiza en cierto sentido para todos los que estudiamos democracia directa es en última instancia una vara con la cual sirve para medir en qué medida tu democracia directa o la ausencia de democracia directa se ubica, ya que posiblemente no hay país en el mundo donde este cóctel, este grupo de instituciones variadas y con objetivos distintos, funciona de forma aceitada tanto con las instituciones representativas como con otros diseños que también son fundamentales a la hora de entender Suiza. O sea, Suiza uno no puede dejar de entenderla sin prestar atención a su riquísima historia, donde sufrieron, bueno, cuando se genera la República Helvética, tras las invasiones napoleónicas, una serie de autonomías cantonales que se fueron aglutinando bajo, en fin, todo lo que conocemos como Suiza hoy, y consecuentemente es muy difícil desarmar todo el andamiaje institucional suizo sin tomar en consideración el federalismo, la democracia directa, bueno, y otro sinfín de instituciones muy particulares al caso suizo. En relación a la democracia directa, bueno, sí, efectivamente. Acá hay como dos cosas que son paradójicas. En primera instancia, si bien existía en algunas regiones de Suiza una institución que se llama Landsgemeinde, o sea que es cuando en pequeñas localidades la ciudadanía iba al ágora, a la plaza pública, a la plaza central y levantaba la mano para dirimir ciertos asuntos, que eso es algo que ya viene desde la Edad Media, podríamos decir, inclusive un poco antes, pero después viene toda la República Francesa y estas instituciones imperiales, si uno quiere, donde, por ejemplo, el primer gran voto nacional en Suiza no fue motivo, no sale de los propios suizos, sino que fue una imposición napoleónica. Sin embargo, esto fue aceitando hasta un nivel donde evidentemente no podemos entender la política suiza sin la democracia directa, entendida en sus tres grandes tipos distintos de instituciones. Por un lado tenés la iniciativa popular. De vuelta, es importante y lo subrayo, no es iniciativa popular de ley. Aquí la ciudadanía propone una enmienda constitucional y si se pasa a través del mecanismo previsto en las propias normas constitucionales suizas, se califica el voto y se vota, independientemente de que la autoridad le guste, independientemente de que la autoridad no le guste, no, acá el que manda es la ciudadanía, que es muy distinto a lo que aquí en Chile se denomina como la iniciativa popular de ley, que en última instancia la literatura de la ciencia política básicamente ni siquiera la reconoce como una institución de democracia directa, porque
podríamos hasta asemejarlo a un poder de agenda, es decir, hacemos una petición para que el Parlamento decida sobre X materia. Ahora, el Parlamento puede decir lo que se le ocurra, o puede dejar muriendo ese proyecto de ley en un cajón, en una comisión oculta, oscura, vaya uno a saber dónde. Entonces eso es un poder de agenda. Acá estamos hablando de un poder de decisión que lo dispara la ciudadanía, es un poder proactivo, dado que no te escuchan sobre cierta materia, no te prestan atención o la razón que este grupo de ciudadanos pueda tener en consideración. Por otro lado, también tenés el referéndum. El referéndum, básicamente, si bien nosotros usamos la palabra referéndum para denotar virtualmente cualquier mecanismo de democracia directa, en Suiza, así como en Uruguay, así como en otros lugares del mundo, tiene una connotación específica, que es cuando tú intentas frenar una legislación recientemente aprobada, de vuelta, por la razón que a ti te parezca razonable, ¿verdad? Aquí el soberano no tiene que dar muchas explicaciones, tendrá que dar muchas explicaciones a la hora de justificar por qué deberían apoyarlo en el voto el resto de los ciudadanos, pero otra vez, no importa lo que digan las autoridades, sino que es el deseo de un sector de la ciudadanía frente a una legislación que le parece, por la razón que fuese, sea que es normativamente repulsiva o económicamente no conveniente, o lo que fuese, no importa. Y por último tenés la otra, la tercera gran institución, que es el referéndum obligatorio, ¿no? Que cada vez que se intenta hacer un cambio en las reglas del juego, por niño que sea esto tiene que ser aprobado directamente por la ciudadanía en las urnas, si no, este cambio no es vinculante ni es válido. Esto también, de vuelta, ocurre en muchísimas democracias contemporáneas. Yo te menciono el caso uruguayo porque es el caso, yo soy nativo de Uruguay y conozco muy bien el caso, pero también te puedo decir que de todos los estados de Estados Unidos, con la excepción de Delaware, no se puede hacer un cambio, por más que sea una coma en la constitución estadual, sin que sea directamente aprobado por la ciudadanía. Estas son las tres grandes columnas. Hay una cuarta que es un poco más exótica, que es la contrapropuesta legislativa, que a veces, cuando hay iniciativas populares, la legislatura se reserva un as en la manga, que es hacer una contrapropuesta a la propuesta iniciada por el grupo de los ciudadanos. Entonces tú como ciudadano terminas teniendo en última instancia tres opciones: votas por la propuesta original del grupo que inicia la iniciativa popular, votas por la contrapropuesta legislativa o votas a favor del statu quo, es decir, no hacer cambio alguno. Pero de vuelta, esto ha ido cambiando con el tiempo. La contrapropuesta legislativa se usaba usualmente para descarrilar iniciativas populares, se usaba de forma muy estratégica, hasta que hace un par de decenas de años los suizos, ni tontos ni perezosos, hicieron una reforma para evitar este truco que hacía el Parlamento, muy razonable, muy estratégico, por cierto, pero que a veces podía distorsionar un poco la voluntad popular. Habiendo dicho eso, también es cierto de que el 99.9% de la legislación que se aprueba en Suiza sigue los conductos regulares a los cuales estamos acostumbrados a través de la democracia representativa, con la democracia, con los partidos, con la lentitud, la ponderación, la discusión necesaria. O sea, básicamente son como pequeños jokers o as en la manga que se guarda la ciudadanía para hacerse en última instancia corresponsable y codueño de las decisiones que los afectan a todos. Sí, dos preguntas que surgen en conversaciones, particularmente en Chile, sobre la posibilidad de implementar algo así como el sistema suizo. Dos preguntas que en conversación han surgido de manera bien rápida, particularmente la primera en relación a la gente que trabaja en la administración del Estado. Dice, en Chile el problema en realidad, la tensión legislativa, de producción legislativa, es entre el presidente, que tiene iniciativa exclusiva, y el monopolio del presupuesto, y el Congreso. El Congreso en ese sentido está atrapado de manos presupuestariamente. En sistemas de democracia directa donde convive algo así como una asamblea, un parlamento, etcétera, con un mecanismo de democracia directa, ¿hay alguna distribución presupuestaria o los mecanismos de democracia directa y el parlamento compiten, por así decirlo, por el presupuesto? ¿O puede afectarse el presupuesto por parte de los mecanismos de democracia directa? Asumo que sí, pero...
Sí, aquí hay mucha variación, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso uruguayo, tú no puedes hacer referéndums frente a legislación privativa del Poder Ejecutivo, entre ellos el presupuesto. Pero hecha la ley, hecha la trampa. O sea, es verdad, los uruguayos no podemos ir contra una ley que caiga pura y exclusivamente en el ámbito ejecutivo, pero sí tenemos iniciativa popular. Consecuentemente, han habido situaciones, eh, particularmente en el mundo de las pensiones y de la seguridad social. No te olvides que en Uruguay tenemos un porcentaje muy importante de abuelos, muy organizados, eh, que, por ejemplo, cuando se intentó indexar o fijar las pensiones nacionales dentro de la ley de presupuesto, básicamente lo que la coalición gris, como se le dice a la coalición de los grandes, de todo el sector de jubilados y pensionistas del Uruguay, propuso una reforma constitucional donde se incluía en la Constitución que las pensiones se tenían que indexar en relación al costo de vida. Es decir, es verdad, no podían hacer un referéndum contra esa ley de presupuesto, pero sí Constitución mata ley. Entonces se usó otro recurso de democracia directa. La democracia directa también hay una variación enorme en cómo está regulada en el mundo en general. Una cosa en Suiza, donde tenés la posibilidad de apelar a mayor gasto, pero también hay lugares donde, como el caso uruguayo, donde podrías tener ciertas limitaciones si es que es materia privativa del Poder Ejecutivo. Después hay una infinidad, el abanico es virtualmente completo, simplemente agarrando los estados de la Unión, ¿no? O sea, en Oregon se usa de una forma, en California se usa de otra forma, en Washington State se usa de otra forma y así sucesivamente. Entonces, no es que haya una única forma de medir la democracia directa, sino que es un mundo institucional en el cual la diversidad de diseños es tan rica y tan notablemente variada, perdón por la cacofonía, es notable. Entonces es difícil esgrimir inmediatamente, no, este problema lo vamos a tener en Chile. No, depende de cómo diseñemos los mecanismos de democracia directa. Sí, sí. Otra pregunta que surge particularmente de los abogados es, ¿qué pasa con la técnica legislativa? O sea, los abogados se quejan actualmente que las leyes están mal hechas, que hay inconsistencias, que cuando se regula una materia compleja es un desastre. ¿Existe en Suiza, por ejemplo, o en Uruguay, una forma de darle bajada técnica a las iniciativas de ley populares? O no a la iniciativa, sino que al producto legislativo de la democracia directa. O la gente dice, bueno, si la gente no sabe de energía, ¿cómo va a proponer una ley de regulación de recursos naturales en Chile, por ejemplo? O algo así. Es una Bueno, es un tema, flor de tema, lo que tú estás señalando, porque evidentemente hay una tensión. Usualmente la regulación e implementación de las iniciativas populares tienen que ser traducidas por la legislatura, ¿verdad? Eh, Tú básicamente cuando haces una iniciativa popular, básicamente das grandes pinceladas de lineamientos que después tienen que ser codificados y reglamentados y llevados a la práctica por la gente a la cual le estamos pagando y que ojalá que lo hagan lo mejor posible. Pero no es que tú regulas hasta el último detalle como en los códigos legales que norman el funcionamiento cotidiano. Es decir, la pregunta usualmente tiene un tinte de ¿seguimos con la energía nuclear o hacemos una moratoria de energía nuclear? ¿Abrimos más las puertas a la inmigración o las cerramos más? ¿Permitimos la interrupción voluntaria del embarazo o no? Después empieza a haber un montón de detalles que yo creo que nadie espera que toda la codificación la haga la ciudadanía. Primero porque efectivamente hay gente que es experta y por suerte existe esta gente. Y segundo, me parece como ya a una exigencia que es bien difícil de bajar a tierra porque si no estaríamos votando sobre enciclopedias. claro. Y no es la realidad. Nosotros usualmente no votamos sobre enciclopedias, sino que básicamente son las grandes pinceladas de temas constitucionales. ¿Cambiamos el régimen de gobierno o no? Bueno, después cómo se baja al detalle, eso ya cae en general mucho más en el ámbito legislativo.
Perfecto, sí. Bueno, yo asumo que si decidimos hacer algo así en Chile, hay una cantidad de detalles que habría que pensar con cuidado y ahí podríamos Por conversarlo supuesto. con calma. Pero te quería hacer una pregunta ahora, también tratando de defender la democracia directa de una caricatura que se hace frecuentemente. Yo he recibido ese comentario acá en el Reino Unido, que es una democracia representativa fuerte, donde el ejemplo de democracia directa que tienen es Brexit. Te dicen, no, pero si mira, si siguiéramos la gente votar estaríamos con puro Brexit todo el tiempo, que podríamos discutir sobre los méritos sustantivos de Brexit o no, pero, pero el punto es que se confunde democracia directa con algo que podríamos llamar democracia plebiscitaria o estos plebiscitos organizados por representantes de manera manipulativa o qué sé yo. Sí, Hay una... efectivamente. Como te dije, y yo difícilmente en general cuando estudio este tema hablo de la democracia directa como algo tan amplio, porque evidentemente en la democracia directa conviven muchas instituciones. A ver, deberíamos definir qué es democracia directa, y básicamente yo defino un mecanismo de democracia directa, aquella institución públicamente reconocida donde los ciudadanos decidimos o emitimos una opinión a través del sufragio directo, universal y secreto. En este mundo caben muchas cosas, pero así como amplio que es la definición que proveo, ya te estoy dejando de lado muchísimas otras cosas que usualmente se asumen que son parte de la democracia directa y que no lo son. Por ejemplo, presupuestos participativos, democracia deliberativa, comisiones asesoras al Poder Ejecutivo, inclusive el Landsgemeinde que mencionaba previamente, cuando la gente va con mano alzada. No, estamos hablando de instituciones muy particulares. Ahora, dentro de este cóctel institucional también está el mundo plebiscitario. Y el mundo plebiscitario, y yo creo que podríamos tratar un poco más el tema, pero es un mundo muy complejo ya que le ofrece un arma a un grupo de autoridades lo suficientemente poderosa para usarla capciosamente. El Brexit es un caso muy ejemplar, ¿verdad? No solamente por el impacto que tuvo en la política británica, sino en todo el planeta, ¿verdad? Uno puede agarrar y uno encuentra un artículo de Brexit en virtualmente todas las revistas en todo momento. Pero los plebiscitos, que es cuando la autoridad apela a la ciudadanía a dirimir o a opinar sobre cierta materia, muchas veces son usados, son instrumentalizados. Te diría que en tres grandes grupos de motivaciones. La primera es lavarse las manos, ¿no? En la enorme mayoría de los países de las democracias europeas, las votaciones que hubo para ver si entraban o no entraban a la Unión Europea no eran necesarias constitucionalmente. Simplemente la decisión era tan grande, tan importante, tenía un impacto tan grande sobre la vida, que las autoridades dijeron, ¿saben lo que es? Esto es demasiado complicado, decídanlo ustedes, yo me lavo las manos. Eso es un caso. El otro caso es cuando se intenta apelar a la ciudadanía para dirimir conflictos entre poderes. En América Latina eso se ha usado de forma mucho más reiterada, que es cuando usualmente es el Poder Ejecutivo que intenta eh, esquivar o bypassear al Poder Legislativo. Es raro que suceda al revés. Es el Ejecutivo usualmente que llama a un plebiscito, yo, el presidente, gobierno con el pueblo, y estas oligarcas que son los representantes, bla, bla, bla. Y la otra, la tercera opción, también sirve como para dirimir conflictos internos en una coalición de gobierno. Eso es el Brexit, ¿verdad? Acá el problema Cameron no estaba obligado de ninguna forma a apelar a la ciudadanía, simplemente jugó una carta estratégicamente muy mal jugada, pero era básicamente para solucionar un problema interno de su coalición, y básicamente dentro del partido. Entonces, yo creo que ahí cualquiera de estos tres usos son perversos y a la larga producen producen efectos muy dañinos al funcionamiento democrático, porque es como cuando en una familia, ¿no? El papá y la mamá se pelean por X razón y le preguntan al hijo o a la hija, bueno, ¿quién tiene razón, mamá o papá? No sé, no estamos, los ciudadanos no estamos para dirimir los problemas, para algo queremos muy buenos políticos y ellos tienen que dirimir los problemas. Si hay empates o hay vetos mutuos, bueno, que tienen que resolverlo, mejoraremos la institucionalidad, pero tienen que negociar.
Pero me parece que el uso, instrumentalizar los plebiscitos para eso es una muy mala idea, muy mala idea. Entonces, como bottom line de esta pregunta, te diría, el mundo de la democracia directa es muy variado. Algunos de los mecanismos de democracia directa tienen efectos muy positivos a la hora de encontrar una sintonía fina entre los representantes y los representados. Tiene un efecto muy positivo a la hora de hacernos cogobernantes y corresponsables de la cosa pública, pero también hay otros mecanismos de democracia directa que son nefastos y que son realmente erosionadores de los pilares democráticos. Perfecto, sí. Ahora vamos a la pregunta difícil quizás. ¿Cuáles son, crees tú, dado tu experiencia como académico en el tema, las condiciones institucionales y culturales en las cuales un sistema de democracia directa, sabemos que hablar de democracia directa a altura es un poco vago, pero un sistema de democracia directa como el suizo, por ejemplo, o los mecanismos que existen en Suiza, funciona bien? Y con eso me refiero, por institucionales, condiciones institucionales, me refiero, ¿es necesario o es recomendable, dada la experiencia, que esto funcione con un sistema parlamentario y no uno presidencial, por ejemplo? O que no exista una revisión judicial de la Constitución como un garante de la Constitución de manera judicial, como existe en Chile, por ejemplo, un tribunal constitucional que tiene la última palabra institucional sobre conflicto político en materia de constitucionalidad, o en Estados Unidos. Mira, Sí, sí. eso. Sí. Primero la parte institucional. Empecemos con esas dos que ya... Sí. ¿Cómo? Y respecto a las condiciones culturales, es si existe evidencia sobre, por ejemplo, que países con mucha desigualdad, este sistema les trae aún más polarización o inestabilidad o no, o hay evidencia sobre las condiciones culturales que se necesitan para que un sistema como este dé resultados buenos en materia de estabilidad. No. A ver, volvamos un poco atrás en el tiempo. Cuando Suiza comienza a implementar estos mecanismos de democracia directa, era el país más pobre de Europa, donde había hambruna y donde exportaban gente para todos lados. Tan mal no les fue con la democracia directa. Uruguay, cuando implementa estos mecanismos, tampoco no tenía la robustez democrática que tiene hoy en día. Y así podemos seguir de una u otra forma. Yo encuentro que no hay precondiciones. Justamente la idea de democratizar la democracia vía mecanismos de democracia directa es uno de los tantos factores que ayuda a mejorar el funcionamiento general de la democracia, que involucra no solamente la democracia directa, sino la democracia representativa. Justamente por esta suerte de exigencia, de ajuste, de preferencias que tiene que ver entre las élites políticas y la ciudadanía. Eso no significa que la gente siempre decida bien, o ahí podríamos discutir qué es bien, qué es mal, pero lo que sí es que ofrece estos recursos institucionales, le ofrecen a la ciudadanía la capacidad de mejorar decisiones previamente tomadas. Entonces, este ajuste constante hace que en general el sistema funcione bien. La democracia, yo usualmente, sea la representativa, la directa, cualquiera, la entiendo más como un músculo, ¿no? Si tuviese que pensar en algo. O sea, vos para tener el músculo tonificado tenés que ejercitar de una forma razonable, tampoco tenés que exigirle de entrada. En fin, es un entrenamiento y en la medida que tú lo vayas tonificando, los músculos van a estar funcionando mejor. La democracia funciona un poco así, encuentro, donde tú tienes que ir practicando y efectivamente acá hay un tema de ajuste interno del funcionamiento democrático. Entonces, a nivel de precondiciones te diría que no, que yo no encuentro que haya necesariamente precondiciones, sino que la misma democracia directa sirve, y acá tenemos una literatura enorme, particularmente viniendo desde los Estados Unidos, sobre los efectos pedagógicos de la democracia directa. Es más, mira, hay una serie de trabajos de un colega, John Matsuzaka, en California, que él, y acá me cuelgo un poco de la pregunta anterior todavía sobre la responsabilidad
económica de la toma de decisiones directa, y él muestra cómo en las unidades que tienen mayor uso de democracia directa, usualmente hay políticas un poco más conservadoras. O sea, Ya. se es más conservador con el déficit fiscal, se cuidan más las cuentas públicas. Quizás parte de la explicación radica en que la gente se sienta responsable y sabe que a la larga le va a pesar la billetera. Entonces, eh, eh, a ese nivel podríamos hablar. Después, si querés, te puedo dar un ejemplo muy interesante que hubo en el caso uruguayo en el año 94 sobre la educación pública. En relación al tipo de régimen, tampoco hay una evidencia robusta sobre si la democracia directa, de vuelta, acá tendríamos que definir qué es bueno y qué es malo, funciona mejor o peor Sí. en un contexto presidencial o en un contexto parlamentario o en un contexto híbrido. También va a depender mucho de qué peso le das a Suiza y dónde metes a Suiza, Mm, que es un caso particularmente difícil, sí. porque es un régimen híbrido donde no tenés una elección directa como en un régimen presidencial del Poder Ejecutivo, pero una vez que el Poder Ejecutivo, que es un colegiado, o sea, son 7 presidentes simultáneos, son electos por el Parlamento, se quedan y no los pueden tirar abajo, ¿entendés? Y ahí sí es más presidencialista. No existe el voto de confianza en Suiza como lo puede existir en Gran Bretaña o en Suecia o en un parlamentarismo típico, casi por definición. Entonces, bueno, si decís que Suiza es presidencial o es parlamentario, te va a jugar estadísticamente por el peso relativo que Sí. tiene Suiza, que es enorme, te va a jugar de una u otra forma y las conclusiones que vas a sacar tú van a ser radicalmente distintas. Ahora, eh, esto funciona en todos los tipos de regímenes, ha funcionado razonablemente bien en contextos parlamentaristas, funciona razonablemente bien en contextos presidencialistas y en contextos más de naturaleza híbrida, ¿no? Ahí los ejemplos te puedo dar desde los estados de Estados Unidos, que en última instancia son en su enorme mayoría presidencialistas a nivel estadual, el Uruguay, bueno, Suiza es el caso raro que te mencionaba, pero también tenés contextos híbridos como los países bálticos o parlamentarismos como pueden ser en países de Oceanía u otros lugares. En fin, hay una variedad, hay una plétora de posibilidades y no creo que necesariamente se ajuste más para un lado o para otro las virtudes del uso de los mecanismos de democracia directa, que obviamente sí requieren para iniciativas populares y referéndums un nivel de democracia, eh, o sea, tiene que existir la democracia, ¿verdad? Si, Sí. un régimen dictatorial difícilmente va a permitir a la ciudadanía juntar firmas para hacer un cambio constitucional contra el propio régimen dictatorial. Es casi, por definición, las dictaduras no les gustan que lo hackeen. Lo mismo con un referéndum o instituciones de esta naturaleza. Perfecto. ¿Y depende de tener un sistema eficaz de voto remoto, ya sea por correo o electrónico o algo así? ¿O hay evidencia de que si votáramos sistemáticamente en las urnas, como lo hacemos en Chile, el sistema seguiría funcionando en el sentido de captando votos y siendo eficaz, o no tenemos evidencia de eso? Mira, los suizos que plata no les falta, Sí. acaban de tirar abajo, por ejemplo en Zúrich, que es uno de los cantones más ricos de Suiza, el voto electrónico. El voto electrónico ofrece un montón de dificultades. Primero, estás asumiendo que no hay un sesgo, no hay un digital gap, cosa que es bien problemático. Y segundo, está generando problemas de confidencialidad del voto, que lo podrías más o menos minimizar el problema ese, pero igual sigue habiendo un problema muy grande y esto se puede extrapolar al voto postal. Uno de los grandes dilemas del voto postal es justamente cómo aseguras de que la persona que votó, votó. Claro. Y esto, a ver, acá no hay nada más alejado a mí que Trump, pero cuando él, ahora en toda su campaña, que obviamente está instrumentalizando el tema en contra del voto postal, Sí. hay un punto. Hay un punto que se discute en la literatura de que el mundo es mundo, en qué medida vos podés garantizar, y el voto secreto no es solamente una cuestión técnica, es un valor.
Es un valor para darte la libertad a vos como ciudadano de tomar la decisión que quieras sin tener que rendirle cuentas a nadie. A través del voto postal es muy difícil hacer eso, porque uno perfectamente se puede imaginar una escena de un clan familiar cuasi mafioso, donde el jefe, el pater de la familia, le dice, a ver, denme todos los sobrecitos, clic, 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 lo mandamos. O sea, hay situaciones que son muy complejas. Yo personalmente soy bastante contrario, o sea, no me siento ni cómodo ni con el voto electrónico ni con el voto postal. En eso soy un republicano más clásico, en el sentido de que el mero ejercicio de acudir a las urnas una vez cada cierto tiempo nos hace bien como democracia, nos hace bien como sociedad. Y bueno, y lo defiendo, eso lo defiendo, estoy dispuesto a defenderlo. Una, Antes de que me cuentes del caso uruguayo de educación, que me quedó pendiente, me interesa escucharlo. ¿Sabes qué? Partamos por eso. Redondea ahí el punto con el caso uruguayo de educación, que me interesó antes de preguntarte lo otro, que se escapa un poco del tema. Bueno, no, este es un caso muy, yo encuentro ejemplar en el sentido de cómo la ciudadanía a veces puede tomar decisiones razonables frente a medidas razonables. En el año 94, los sindicatos de la educación pública en Uruguay, bueno, tú sabes, bueno, yo soy hijo de la escuela pública, la enorme mayoría de los uruguayos somos hijos de la escuela pública, y si hay una vaca sagrada en el país, es la escuela primaria pública. Vos podés tocar todo en Uruguay, virtualmente, pero la escuela pública forma parte de nuestra creencia, ¿no? Es un país muy secular, pero cree en el Estado. Y creemos en la escuela pública. Los sindicatos de educación pública en Uruguay, allá en el año 93, donde 7% del presupuesto nacional y nunca menos del 5 punto algo por ciento del Producto Bruto se tenía que destinar a la educación pública. Entonces empezó evidentemente un debate, y al principio encuestas de opinión pública mostraban que, no sé, una enorme mayoría de la ciudadanía estaba, ¿quién iba a ir en contra de la escuela pública? El tema es que empieza a surgir un debate, y esto es uno de los secretos del buen funcionamiento de la democracia directa, un voto y se vota, todo ese lapso donde se discute, se charla, se intercambia, se educa sobre la temática que tenemos que decidir. Y a lo largo del tiempo fue como cambiando. ¿Y por qué fue cambiando? Porque hubo voces que dijeron, a ver, educación pública, ¿vos querés destinarle 27% del presupuesto a la escuela de oficiales de la Armada? No es para eso. Bueno, eso es educación pública. ¿Qué? Educación pública es la escuela pública, es la escuela de la Armada, de la aviación, o sea, hay muchas cosas que son. ¿Cómo definís educación pública? Eso por un lado. Y segundo decían, y bueno, y si tenemos un terremoto, que en Uruguay no hay terremotos, pero imagínate que hay una catástrofe natural y que ese año necesitas destinar el 90% de tus recursos a la reconstrucción. No vas a poder porque en la Constitución pusiste que haya un porcentaje X fijo a la educación. Bueno, el punto es que una medida que empezó como una iniciativa popular y fue razonablemente aceptada por las autoridades electorales y la votamos en la elección del año 94, que empezó con amplísimas mayorías, terminó con apenas arriba un 30%. O sea, fracasó. Entonces, ahí te das cuenta cómo a través de la discusión, el intercambio y esta cosa pública, la gente puede cambiar de percepciones, puede cambiar de opinión y tomar medidas razonables. Yo encuentro que no era razonable personalmente meter en la Constitución desglosar cómo vas a usar el presupuesto, justamente porque tenés que tener cierta libertad de usar el presupuesto de acuerdo a las urgencias del momento. COVID, yo qué sé, no sé, terremoto, lo que fuese. Bueno, es un caso que encuentro que ejemplifica cómo la gente puede tomar decisiones razonables a pesar de que vaya contra principios que los valoran de forma muy, muy querida. Sí. Y si quisiésemos implementar este sistema en Chile y quisiésemos, si es que es necesario, quizás tú consideras que no es necesario, hacerlo gradualmente, ¿cuál sería la forma más segura de partir? Yo he escuchado que hay gente que dice mejor partir a nivel local, pero quizás eso no sea buena idea. ¿Cuál crees que es una forma buena de partir una marcha blanca de este proceso?
si es que fuese necesario. No, yo creo, a ver, no, en los países que han adoptado mecanismos de democracia directa, usualmente esto no empezó necesariamente a nivel local. Ya. No, no es que tenga que haber necesariamente un movimiento de abajo hacia arriba, justamente porque muchas de las decisiones que se toman en ámbitos locales no son materia que conmuevan demasiado a la ciudadanía en los grandes temas que los pueden afligir, como la salud pública, la educación, la seguridad social, la pensión. Eso no se decide en materia local. Y uno de los problemas que tenés a nivel de empezar ahí es que podés pinchar el globo muy rápido. Quizás empezaría, yo no sé si tiene que haber marcha blanca, es simplemente reconocer, y es una pregunta que es importante tomarla en consideración, reconocer que la ciudadanía es cogobernante con nosotros. Acá hay otro tipo de secretos que viene más en el diseño y qué se espera que quién use esto. Me explico. Es muy distinto si vos para calificar una iniciativa popular necesitas el 1% del apoyo de la ciudadanía a que si necesitas el 10% del apoyo. Evidentemente, dónde pones la línea es una discusión muy grande de quién querés a la larga que sea capaz de usar esto. En la medida que achicas el número, estás abriéndole la puerta a grupos más marginales de la sociedad. En la medida que subís la vara, la haces mucho más complicado y a la larga necesitas un andamiaje institucional y una capacidad de despliegue administrativo que solamente grandes grupos podrían llevarlos a cabo. ¿Dónde está el punto óptimo? Es una discusión súper abierta. Lo mismo puede pasar con el tiempo que tenés desde que pedís el permiso y te lo dan y juntás todas las firmas. ¿Cuánto tiempo podés estar juntando firmas? En algunos lugares pueden ser 3 meses, 6 meses, un año, o inclusive no puede haber límite. El problema es que si no pones límite, el día que conseguís todas las firmas, quizás la mitad de los que firmaron ya están muertos. Entonces, hay que ser cuidadoso dónde pones los límites. Y con esto hay un montón de dimensiones, de detalles de diseño que pueden afectar directamente el uso institucional, que pueden afectar directamente cómo los ciudadanos podemos vivir con esto. ¿Y en Suiza, por ejemplo, o en Uruguay, las firmas son firmas en el sentido más simple y ordinario de una firma, o hay que ir a firmar a un notario o algo así? Ya, firma. No existe eso de notario, eso es un invento muy... El lobby de los notarios en Chile es notablemente fuerte, genial. No, vos firmás. En Uruguay tenemos un documento de identidad cívico y tenemos un documento de identidad electoral y un documento de identidad cívico. Yeah. Vos firmás y pones el documento, la credencial cívica, el documento electoral, ¿verdad? Y bueno, esas firmas se cotejan en el cuarto poder, digamos. Uruguay tiene 4 poderes, más allá de los 3 comunes, tenemos el poder electoral ya desde principios del siglo XX, y ellos cotejan que las firmas sean válidas, y si se llega al umbral necesario, que para hacer una iniciativa popular es el 10%, para referéndums hay 2 caminos distintos. Uno es el largo, que es un 25%, que es una locura, y no hay consistencia entre ambos, y tenés un camino corto, que es el 2.5%, y ahí se hace un llamado electoral, y si ese domingo vota más del 25%, se califica el referéndum. Es decir, votamos a ver si votamos. Es medio loco, muy a la uruguaya, pero bueno, está. En otros lugares necesitas un número mucho más pequeño de firmas, como 100.000 para iniciativas populares en Suiza o 50.000 ciudadanos para hacer un referéndum, pero esto va oscilando. En promedio, te digo que el número está, yo eso lo calculé en mi último trabajo, un poco menos del 10% para ambas cosas. En el promedio, agarrando los países en el mundo, sí, te diría que es aproximadamente un 10% tanto para iniciativas populares. Otra vez, no son iniciativas populares de ley, estoy hablando de iniciativa popular y para referéndums contra las leyes. Ya, perfecto. Y la última pregunta que te quería hacer, que es una pregunta que quizás surge también en círculos de abogados constitucionalistas, porque ahora van a ser importantes esas preguntas en todo caso, si queremos abordar la cuestión de democracia directa en la nueva constitución, es ¿y qué pasa con la tiranía de las mayorías? ¿Y qué pasa con los derechos fundamentales resguardados por
el Tribunal Constitucional o por órganos contramayoritarios. Son ese tipo de preocupaciones eh, válidas, o sea, son válidas en algún sentido, pero ¿cómo se abordan en el debate constitucional suizo, por ejemplo, o en Uruguay? Ha surgido la pregunta de, oye, ¿qué pasa si es que se restablece la pena de muerte? ¿Qué pasa si es que se prohíben la Bueno, libertad de culto? ¿Qué sé yo? es que hay ciertas cosas que no podés apelar vía democracia directa. Dentro de toda la normativa, vos en Uruguay no podés ir contra el régimen democrático representativo, Ya. lo que implica, y tampoco podés atentar contra los derechos humanos básicos. Es decir, vos no podés ni reinstaurar, ni pedir reinstaurar la esclavitud, ni una dictadura, ni la abolición de la libertad de expresión, ni... No, no, eso está explícitamente prohibido porque va al ADN institucional. Lo mismo pasa en Suiza. Hay ciertos ámbitos que son intocables. La duda sobre la dictadura de la mayoría, sí, efectivamente es una duda súper razonable. Pero vamos, todas las dudas que podemos, todos los miedos que podemos poner adelante frente al mecanismo de democracia directa, yo fácilmente te los doy vuelta y te los tiro de vuelta contra la democracia representativa. Sí. O sea, ¿qué me garantiza de que la democracia representativa a la británica no sea una dictadura de la mayoría? En última instancia, en los controles que hay en el Reino Unido sobre el funcionamiento democrático son mucho menos de los que podemos tener en Chile o en Uruguay a través del andamiaje institucional. Justamente porque si vos tenés la mayoría, ya estás. De hecho, no me acuerdo si era Leichhardt o qué autor famoso que en algún momento en los años 80 decía que, bueno, que en Inglaterra en última instancia están eligiendo un dictador cada 4 años. Por cómo se traduce esas mayorías en legislación casi automática. Bueno, ahí viene toda una cuestión de vocación y de discusiones que pueden haber muy entrañables entre los constitucionalistas, pero efectivamente eso no es un mayor problema. En cuanto al control de constitucionalidad, sí, hay escuelas muy distintas. La escuela suiza es una escuela muy light, la escuela americana es una escuela muy dura. El problema que tenés, la gran diferencia es que en la escuela norteamericana, estadounidense para ser más específico, el control de constitucionalidad se da a posteriori del voto, y en Suiza es apenas marginal y previo al voto. Okay. Salvo situaciones muy particulares, por ejemplo, el famoso caso de los minaretes, que ahora todavía está en Estrasburgo, ¿no? Decidiendo si se va contra la legislación europea o no. En Estados Unidos, no, efectivamente, la posibilidad de que te tiren abajo una votación ya aceptada es mucho más alta de que en Suiza. En Suiza la ciudadanía tiene mucho más autonomía en cuanto al ámbito de decisión que lo que se ha visto en la experiencia estadounidense. En Uruguay hay un control previo y muy difícil se vaya a posteriori. O sea, es decir, si vos no vas contra estas columnas vertebrales del régimen representativo, virtualmente también es un poco más cercano al caso suizo que al caso norteamericano. ¿Y en Suiza y en Lo Uruguay? que sí hay... No, perdón, te ¿Sí? voy a preguntar si en Suiza y en Uruguay este control de admisibilidad básico previo lo hacen los parlamentos, la asamblea, o lo hace un tribunal. En Uruguay lo hace la Corte Electoral, es el cuarto poder del Estado. La Corte Electoral, perfecto. Ya. Sí. En Suiza el Parlamento, si no recuerdo mal. Sí, ok. Ya. Entonces, lo que sí hay, y que efectivamente es un tema, pero es parte de la gracia, es que una vez que se aprueba una norma en el Parlamento, y si esa norma es pasible de ser refrendada, uno podría, que le encanta a los constitucionalistas esto, ¿no? Esto, ay, no, y mirá, ¿y qué va a pasar? Bueno, sí, efectivamente, hay un tiempo, un lapso en el cual esta norma recientemente aprobada está atada con alambre, podríamos decir. Solamente pasado el tiempo en el cual tú tienes disponibilidad de incluir un referéndum contra esa norma, es que en Uruguay, por ejemplo, habla de ley, pero si esa ley puede ser refrendada, es una ley, sí, se aprobó, es legislación nacional, todo lo que vos quieras, pero todavía hay como una suerte de paréntesis por un año, que es el tiempo disponible que tiene la ciudadanía para
ponerle un referéndum para tirarla abajo a la norma completa o a incisos específicos o a cápites específicos de esa legislación. Por ejemplo, el presidente Luis Alberto Lacalle ahora acaba de aprobar una legislación que por la forma de tramitarla se le llama la ley de urgencia, no hay nada urgente, pero básicamente porque se le dio prioridad, digamos, que es un cóctel de normas. Bueno, eso ya se pusieron a juntar firmas. Y bueno, y vamos a ver qué pasa. Entonces, esa ley sí es una ley de la República, sí, claro que es una ley de la República, pasó, es kosher, pasó todos los escalones que tenía que pasar, pero todavía vaya uno a saber si se califica el referéndum, se consiguen las firmas en tiempo y en forma, y se llama un referéndum, se puede derogar. Entonces hay un momento de inseguridad jurídica. Sí, ok. Vivís con eso, uno vive tan inseguro por tantas cosas que eso yo creo que lo bueno del asunto es que de vuelta penetra en la sociedad un sentido de corresponsabilidad que es notablemente importante. Y a la larga, en última instancia, cuando tenés estos mecanismos y funcionan y son una amenaza real, no necesitas empezar a tirar cóctel molotovs o hacer levantamientos así hipermasivos, porque en última instancia es juntar firmas. ¿No te gusta? Juntar firmas, nos vemos en las urnas. Es una forma muy civilizada de dirimir los conflictos. Sí. Y razonable, Sí. encuentro. Y lo interesante, no sé si tú tienes la misma como uruguayo y como con tus compatriotas uruguayos, es que por lo menos con los suizos que yo he hablado sobre su sistema político, sobre los sistemas de democracia directa, pueden tener una u otra ideología, pueden ser muy apolíticos o muy políticos, pueden votar a veces o a veces no, pero ninguno me ha dicho yo cambiaría esto por una democracia representativa como la que tienen ustedes. Todos me dicen, por ningún motivo, yo dejaría de lado este Es que, sí. es que de vuelta, forma parte del ADN suizo. Sí. Forma parte, es parte del ADN de la ciudadanía suiza, y en última instancia ellos se sienten compinches del gobierno, se sienten parte del gobierno, más allá que aparte tenés un gobierno colegiado donde encontrar mayorías, o sea, es virtualmente imposible porque son 7 que se reparten proporcionalmente. Y bueno, eso ayuda también, y efectivamente, las cámaras empresarias suizas, hubo un intento del Partido Popular de minimizar, de reducir el scope, el alcance de la democracia directa en Suiza, y salieron las cámaras de industria y comerciales suizas y dijeron, ni locos, ¿cómo se les ocurre semejante barbaridad? O sea, los grandes millonarios, Nestlé, Bayer, no sé, no, de ninguna forma, esto forma parte de nosotros, no. Y justamente te ofrecen las garantías de esta sintonía. Acá la gracia, si tú quieres, es que al existir la democracia directa, estás paradójicamente generando todos los incentivos para la cooperación. Te pongo esta pregunta. Si tú tuvieses que señalar los 2 países más consensualistas en sus respectivos continentes, posiblemente Suiza entre en la lista corta de Europa y posiblemente Uruguay entre en la lista corta de América. Sí. Los 2 son los países que más llevaron adelante la democracia directa, que es la institución mayoritaria por excelencia, donde un voto es el fiel de la balanza. ¿Cómo podemos explicar que sean los 2 países más consensualistas y simultáneamente son los que usan las instituciones más mayoritarias, siendo una clara contradicción entre ambos? Bueno, justamente porque al tener la presencia de estas instituciones hipermayoritarias, tú tenés como político, tienes todos los incentivos para llamar a una negociación previa antes de tomar decisiones, y consecuentemente se amplía el abanico del consenso. Porque sabés que cualquiera te puede meter una iniciativa popular, cualquiera te puede meter un referéndum, no, ¿sabes lo que? Nadie quiere perder una elección, en ningún tipo de elección, referéndums e iniciativas inclusive. Entonces vos tenés todos los incentivos. Yo te lo pregunté a los últimos 3 presidentes de la República de Uruguay, hablé con ellos y les pregunté, a ver, presidente, le preguntaba a Jorge Valle, ¿y usted cuando mandaba un proyecto de ley al Parlamento, tomaba en consideración quién podría eventualmente hacer un referéndum? Me decía, pero mi hijo, ¿qué?
los otros no juegan. Cuando le pregunté lo mismo a Sanguinetti, y a ver, todos estos perdieron en las urnas también vía democracia directa, y uno podría haber esperado una actitud más adversa a la democracia directa, pero dice, pero claro, si no hacías eso, si no tomabas en consideración quién eventualmente te podría interponer un referéndum, estabas cometiendo un suicidio político. Claro. Entonces, la mera existencia de estos recursos, la mera amenaza, y paradójicamente, viene una gran paradoja, hace que sea menos necesario apelar a estos recursos. La mera existencia de un referéndum hace que sea menos necesario apelar a un referéndum, porque justamente por el miedo que produce un referéndum, amplías la negociación, y si hay una negociación con una base más amplia, es menos probable que hayan grupos lo suficientemente importantes para poner un referéndum contra la legislación que acabas de aprobar. Es una gran paradoja, pero funciona así. Esto también lo vemos en el contexto norteamericano a través del trabajo de Liz Gerber, Papadopoulos en Suiza, bueno, parte de mi trabajo en Uruguay. O sea, esto se ve en varios lugares, y este efecto paradojal de la democracia directa es un hecho. Eso no significa que no hayan grupos con intereses muy cortoplacistas que instrumentalizan la democracia directa independientemente del resultado que pase en la sur. Simplemente, ¿por qué? Porque ganan titulares en los diarios, porque logran, se usan como una suerte de rastrillo movilizador de sus rank and files, de sus cuadros. Sí, obviamente, es una institución política, y como cualquier institución política, vos la podés usar o la podés abusar. Sí, es curioso porque siempre cuando se levantan ese tipo de objeciones contra la democracia directa, la respuesta que uno siempre, diría casi siempre, solo por decir, por ponerme el parche antes de la herida, pero yo diría siempre, uno puede responder que en la democracia representativa que tenemos es peor. O sea, el nivel de cooptación de intereses particulares es peor, las crisis de legitimidad son peor. Así es. Entonces, con democracia directa yo creo que hacemos menos probable que esas cosas pasen. Sí. Esa es mi impresión. Sí, sí, en general sí, habría que ver. A ver, esto también, la democracia directa no se puede entender como un grupo aislado de instituciones que tienen siempre exactamente efectos monotónicos en cualquier escenario que vos las pongas. Evidentemente la democracia directa pasa a ser parte de un andamiaje institucional que, en función de cómo están las instituciones engranadas entre sí, te va a permitir ver un poco más en qué medida pueden ser más exitosas o no, y no hay recetas mágicas. Ojo, inclusive en los propios Estados Unidos es muy distinto el uso de la democracia directa en el estado de California que en el estado de Oregon. Usualmente, cuando decís democracia directa en Estados Unidos, mirá lo que es California, que es un desastre. Bueno, sí, agarrá a Oregon y es totalmente lo opuesto. O sea, depende un poco en qué contexto y cómo se usa. Y acá los partidos políticos vuelven a ser muy importantes. Los partidos políticos siguen siendo y van a seguir siendo, y hay que defender a los partidos políticos, partidos sanos, robustos, con cable a tierra, van a seguir siendo fundamentales a la hora del funcionamiento de la democracia representativa y democracia directa. En Suiza son fundamentales. O sea, es imposible entender la democracia directa suiza sin estudiar los partidos políticos y los usos que le dieron los radicales, los demócratas cristianos, los populares. O sea, cada partido tiene su onda con la democracia directa, y hay como momentos a veces. Sí. Pero esto se engrana dentro de un funcionamiento global de representatividad, como funciona en la cotidiana suiza. A pesar de que votan cada 4 fines de semana a lo largo del año, salvo el año que tienen elecciones, sagradamente vos tenés 4 fines de semana donde tenés votos municipales, cantonales y federales. Es como normal. Sí. No viven muy estresados los suizos. Claro, y vos dirás, sí, pero son suizos, y algún auditor dirá, no, son suizos. Claro. Bueno, pero los suizos son suizos justamente también por esto, porque tienen esto hace 150 años. Sí.
Sí. Bueno, David, yo te quería agradecer, no te quiero más tiempo. Fue un gusto la conversación y bueno, seguiremos conversando. Yo creo que este es un tema que se debería venir fuerte en la discusión constitucional del próximo año. Y bueno, tenemos un experto a nivel mundial en Chile, así que hay que aprovecharlo. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, es un gustazo y bueno, acá estamos, cuando quieras. Ok, gracias. Chao, chao.